Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de negocios y risas? En esta mañana vamos a darle seguimiento al análisis que hicimos el día de ayer por la mañana, en el cual estábamos esperando la noticia de Donald Trump para efectos de que pudiéramos saber hacia dónde era la direccionalidad del mercado, en el cual nos podemos dar cuenta bien claro que ya sabíamos que Donald Trump iba a salir con su chavada del 8, que iba a aplicar aranceles de manera conjunta y recíproca a todos los países. Salió Japón, salió China, salió Vietnam, salió Taiwán por los procesadores, México y Canadá, que claramente dijo que ya no nos va a seguir manteniendo, que estos países han crecido gracias a él, que, bueno, no a él, sino a Estados Unidos. Pero se olvida pues que muchas de las actividades que se realizan en el comercio internacional tienen que ver justamente con una oferta y una demanda. Si ellos lo necesitan, ellos lo importan porque realmente lo necesitan. No se produce tanto como para alimentar a tantos habitantes en Estados Unidos. Entonces esas declaraciones realmente sí afectan al estatus del mercado actual. Entonces, como te decía yo ayer, vamos a analizar completamente de manera puntual qué es lo que le espera al mercado. Vamos a analizar de entrada la bolsa como tal. Vamos a buscarlo en el S&P, SP 500. Ayer justamente nosotros analizábamos esta situación. Miren, ups, se acaba de dar otro gap. El día de ayer, en un gráfico de 4 horas, nosotros podíamos ver, ese no era, SP 500. Miren, ayer por la tarde, a las 2 de la tarde, lo voy a bajar a un gráfico de una hora. En esta, cuando empezó a hablar Donald Trump, nosotros podemos ver aquí que es claramente se esperaba una volatilidad extrema. A las 2 de la tarde, nomás empezó a hablar este hombre y empezó a decir que se iba a aplicar aranceles. Hubo un rompimiento al alza para comerse a los que estaban en posiciones cortas. Como les decía yo, esto es como cuando hacen los anuncios de las nóminas privadas o los tipos de interés. Siempre hace un rebote hacia un lado para comerse a los que estaban en el sentido opuesto, porque todos piensan que llega un soporte, un nivel, se come los stop loss de varias personas que dejan posiciones abiertas y luego, ¡pum!, agarra la direccionalidad. Y después de eso, el mercado abre más tarde, como a las 4 de la tarde, ya con la operación del mercado asiático, pero abre hacia la baja y luego hace un regreso para cerrar el gap que había dejado justamente la vela de la apertura del mercado. Se rellena el gap y hacia dónde vuelve a jalar, vamos hacia abajo. Y hoy a la apertura de Wall Street a las 7:30 de la mañana, nosotros podemos ver que nuevamente el mercado está abriendo hacia la baja. Todo está temblando. Todo viene para abajo y podemos verlo en el Standard Poor's porque es donde están las empresas más importantes, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, las que tienen capitalización de mercado, las que realmente mueven la economía mundial y son las que tienen más miedo. Entonces, vean nada más ese velote que está ahí y ahí es donde a mí sí me causa miedo, de verdad, miedo extremo. ¿Por qué? Porque si todo cae, los activos digitales van a caer, como te lo decía yo ayer. Entonces, ahora cómo nos vamos a posicionar nosotros, nosotros vamos a ver, como te lo he dicho, XRP. Mira, la misma pasó con XRP. Ayer en la tarde, nada más empezó a hablar se comieron los stops que estaban hacia arriba, todos habían puesto posiciones en short, y yo, como les dije, pues yo me salí del mercado en este precio de 2.12. Aquí miren justamente donde está el point control del profit, el perfil de volumen. Yo me salí en ese momento y se los dije. O sea, yo cuando estaba acá y luego vi que volvió a subir, yo ya ni me preocupé, digo, me salgo del mercado porque voy a agarrar un mejor precio. Después de los $2.10, ahorita está en $2, querido amigo. Mira, bueno, $1.98. ¿A dónde vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar justamente el precio del gráfico que nos había dado diario. Yo te lo había comentado desde ayer en nuestras transmisiones, en el video de ayer, que al hacer nosotros el canal del rango, tenemos un precio entre los $2 y los $3.40. Pero va a estar buscando justamente esos precios de hasta abajo. ¿Por qué? Por las noticias. Lo vuelvo a repetir, esto es una manipulación de mercado en lo que hacen que todos quieran ir a vender. Y de verdad que sí, mucha gente se va a salir. Depende de ti. Yo te dije, me salí, pero no con una intención de venta, sino de ir a buscar un precio más barato. Tenemos nosotros justamente ahorita en un 98. ¿Te acuerdas en cuando te dije? Yo estoy buscando un precio más o menos en el 1.7 porque es el rompe de la línea de soporte. Va a ser esto. Ayer te comentaba que el precio está haciendo esto, se está acumulando, se está consolidando. Entonces va a volver a bajar, va a ir a buscar esta línea y luego va a volver a consolidarse, va a ir hacia arriba, va a ir hacia acá y de repente va a ser la subida de nuevo hacia allá. ¿Por qué? Porque esas prácticas de manipulación según la teoría de Wyckoff.
Y esto ya lo esperábamos, para mí ya no era nuevo. Cuando lo vi que no estaba subiendo, no estaba subiendo, entonces ahorita con estas noticias que ya es un catalizador, supuestamente que todo se va. Ayer lo leíamos en la noticia en el Financiero. Decía claramente que si nosotros esperábamos las noticias, después de eso viene unas semanas de consolidación y de negociaciones de estira y aflojas, en la cual el precio se va a ver reflejado claramente. Que va a caer, va a llegar a un nivel en el cual todos dicen, no, pues ya no puede caer más de ese, pues, de ese nivel, que es el que yo estoy esperando llegar. Tenemos un primer soporte en 1,90, acá está, que es 1,90 y que ya estamos muy cerquita y por la fuerza, la direccionalidad, cuando nosotros vemos el ADX, déjalo subo para que lo veas, el ADX se está girando a la alza, esto quiere decir que el mercado muy probablemente va a continuar a la baja. Cuando se está girando a la alza es la fuerza con la cual el movimiento se está dando. Venía con un movimiento lento ya para las subidas, si nosotros podemos ver que va hacia arriba, pero el movimiento estaba perdiendo fuerza. Ahí es por eso les decía yo que habían ofertones para comprar, compramos más barato. Entonces ahora que el precio se está girando hacia la alza, la presión y la fuerza del precio se está girando a la alza, el precio va a caer. ¿Hasta dónde? Tenemos niveles. Tenemos primer nivel acá, tenemos el segundo nivel hasta 1,6 y ya uno de los niveles ya más críticos y donde si puedes ver el perfil de volumen está en 1,46, donde están las zonas donde están las mejores posiciones de compra. Entonces, si llegamos a perder esta zona, iría a buscar la zona de los 1,60 y tal vez hasta los 1,46 y de ahí tendría que consolidarse, pero de acuerdo a los movimientos que se dio, no se dio con tanta fuerza como se esperaba. Entonces, ¿qué sí podemos esperar y dónde nos vamos a dar cuenta al terminar esta semana? ¿Cuándo lo vamos a poder revisar? Jueves o viernes, cuando ya esté cerrando todo y cuando ya bajen y se calmen las aguas, nosotros vamos a ver si el precio de XRP alcanzó estos niveles, se fue o no, y dónde nos vamos a ver bien clarito en los gráficos de 4 horas. Recordemos que de acuerdo a las teorías de Charlie Brown acerca de las tendencias, a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿En qué gráfico estamos? ¿En qué direccionalidad temporal estamos? Nosotros estamos dentro de una tendencia lateral, entonces lo único que tenemos que vigilar es realmente dónde se está moviendo el dinero. Si vemos aquí en el control, nos dice claramente que el precio de XRP son 2.37, pero cuando ya empezamos a ver el giro de las medias móviles, se están separando de su precio normal, de su precio ponderado. La de 55 es un precio suavizado. La de 7 periodos, que es más o menos una media de cómo se está negociando, está demasiado separadas unas de la otra. Entonces, cuando nosotros analizamos que de aquí para acá, que de aquí para acá se siguen separando las medias móviles, esto es una clara tendencia a la baja del precio. Entonces vamos a esperar a que se estabilice, aunque yo te diría que realmente una buena zona de compra para nosotros debería de estar en esta zona, mira, aquí, entre 1,80, 1,80 y 1,79. Si el precio llegase a caer a esta zona, nosotros lo que tendríamos que hacer justamente es volver a comprar sin tener ningún problema con respecto a que el precio llegase acá. Y como te dije, aquí se va a mantener, se va a consolidar y de ahí va a volver a regresar hasta su zona. Vean que acá tenemos una zona ponderada hasta los $3. Entonces, ¿cuál es la situación de hoy, mi amigo? Explicarte claramente. Mira, a diferencia de DERA, no te puedo decir que eso es alcista, y menos con las noticias ahorita. Pero si lo vemos ya en un gráfico diario, tiene nuevamente puntos de soporte. Mira, si vuelve a llegar a 10 centavos, mi amigo, Edera Hashgraph, compra, porque son de los activos que realmente te van a dar certeza en el mundo real. No hay otra situación por la cual yo pueda decirte que no son buenos los activos, no son estafas, pero realmente esto pasa siempre. Hace la gran subida, consolida y hay activos a los cuales sí les va a afectar demasiado el precio. Y a diferencia de XRP, vean nada más, no es un, no es un gráfico cualquiera. Si analizamos completamente el gráfico, vemos que a diferencia de otros activos, sube, baja y se ha mantenido ahí. ¿Por qué? Por la utilidad que realmente se le va a dar. Entonces, para mí, mi querido compañero, mi querido amigo que estás atendiendo mis revisiones, yo te deseo que tengas mucha suerte, que puedas analizar el mercado, que no te me vayas a perder en tantas noticias que realmente no tienen son ni ton. Entonces, te quería mostrar en el gráfico que no hay tanto miedo, sino hay grandes oportunidades de compra y que solamente tú eres el que vas a decidir
Si esperas más abajo o entras. Estamos a puntito de entrar dentro de una zona. ¿Cuándo podríamos ya decidir si realmente podríamos entrar o no? Cuando ya se empieza a generar la lateralización del precio. Esperemos que caiga a la zona que yo tenía pensado y que podamos entrar de nuevo para arriba. Y si tú no conoces o no sabes analizar mercado, como se lo he dicho a algunos familiares que me dijeron, oye, yo quiero comprar, pero yo no sé cuándo comprar, cuándo vender, compra en el precio que está ahorita, compra en el precio que estaba antier, que está un poquito más alto. Y si ves que bajan, no te preocupes, pero no compres productos basura. Ya te dije, Link, ADA, HBAR, XLM, XRP y Bitcoin, y hasta Ethereum, que está por abajo, son los 10 proyectos criptográficos más grandes de a nivel cripto. AVE también, que es otro donde te dan préstamos. Analízalo, compra para futuro. Aguanta la caída, ya nada más que pasen 2, 3, 4, 5 semanas, esto vuelve a agarrar. Va a agarrar patín cuando ya se le empiece a dar la utilidad, cuando empecemos a ver que realmente tanto el dinero fiat como los problemas de la bolsa, como muchas cosas, y hay una burbuja inflacionaria, tiene que cambiar este sistema. Yo te lo dejo en claro y ya ven que viene la regulación de la ISO 20.002, en la cual nosotros vamos a poder claramente avanzar hacia un nuevo sistema financiero. Quédate pues con nosotros. Yo te deseo que Dios te bendiga. Cuídate mucho y que todo esto te haya servido. Bye.